Tú solamente eres el lavaplatos fracasado de la familia, dijo mi padre, mientras mi madre asentía decepcionada, pero luego llegó el chef, y me dijo, jefe, sus platos están listos. Mis padres dejaron caer sus copas. Me llamo Mauricio, y durante toda mi vida he sentido el peso de ser el fracasado de la familia. Desde pequeño, mis padres, Gustavo y Beatriz, me comparaban constantemente con mi hermano mayor, Wilson. Él era el orgullo de la casa, inteligente, disciplinado, con un título universitario colgado en la pared de la sala como si fuera una medalla de oro. Yo, en cambio, nunca fui suficiente. No importaba cuánto me esforzara, siempre era el otro, el que no llegaba a la altura de las expectativas. Crecí en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Mi padre era mecánico y mi madre trabajaba en una tienda de ropa. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba lo básico. Sin embargo, desde que tengo memoria, escuché las mismas palabras: Mauricio, ¿por qué no puedes ser como Wilson? Mi hermano se graduó con honores, consiguió un trabajo en una empresa importante y siempre tenía una sonrisa de superioridad cuando hablaba de su sueldo o sus logros. Yo, en cambio, no tuve la misma suerte. No terminé la universidad. No porque no quisiera, sino porque las circunstancias no me lo permitieron. Tuve que trabajar desde los 18 para ayudar en casa, mientras Wilson estudiaba en la ciudad con el dinero que todos ahorramos para él. Mis trabajos siempre fueron mediocres, como decía mi madre. Fui repartidor, ayudante en una ferretería, cajero en un supermercado. Cada empleo era un recordatorio de que no estaba a la altura. Si tan solo hubieras estudiado como Wilson, me decía mi padre mientras tomaba café en la mesa de la cocina. Beatriz asentía, con esa mirada de decepción que se me clavaba como un cuchillo. Wilson no se quedaba atrás, cada vez que venía de visita, hablaba de sus ascensos, sus viajes de trabajo, y me miraba con una mezcla de lástima y burla. Mauricio, todavía estás en ese trabajo de mierda, decía, y mis padres reían como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Intenté todo para salir adelante. Mandé currículums, fui a entrevistas, pero los trabajos que conseguía apenas me alcanzaban para sobrevivir. Con el tiempo, empecé a sentir que quizás tenían razón. Quizás yo era un fracaso. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Sabía que había algo más para mí, algo que aún no había encontrado. Fue entonces cuando tomé la decisión más loca de mi vida: irme a otro país. A los 25 años, junté los pocos ahorros que tenía, vendí mi moto vieja y compré un boleto de avión a otro país. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero estaba cansado de las burlas, de las comparaciones, de sentirme menos. Quería demostrarles, y demostrarme a mí mismo, que podía ser más que el fracasado de la familia. Mis padres no me tomaron en serio. Vas a gastar todo tu dinero y vas a volver con la cola entre las patas, dijo mi padre cuando le conté mi plan. Mi madre solo suspiró y dijo: Mauricio, no seas iluso. No todos nacen para grandes cosas. Wilson fue el peor, hermano, allá vas a terminar limpiando casas o recogiendo basura. Quédate aquí, al menos aquí te conocemos. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron fuerza. Si ellos no creían en mí, yo iba a creer en mí mismo. Me subí a ese avión con una maleta llena de ropa vieja y un nudo en el estómago, pero también con una chispa de esperanza. No sabía qué me esperaba en ese otro país, pero estaba decidido a cambiar mi historia. Cuando llegué, la realidad me golpeó duro. No conocía a nadie, el idioma era diferente, y encontrar trabajo fue más difícil de lo que imaginé. Después de semanas de buscar, conseguí un empleo como lavaplatos en un restaurante pequeño en el centro de la ciudad. Era un trabajo agotador, con turnos largos y un sueldo que apenas me alcanzaba para pagar una habitación compartida. Pero no me quejé. Era un comienzo. Llamé a mis padres para contarles. Quería que supieran que estaba luchando, que no me había rendido. Pero cuando les dije que era lavaplatos, soltaron una carcajada que aún resuena en mi cabeza. Te fuiste hasta allá para lavar platos, dijo mi padre entre risas. Mauricio, eres el mismo de siempre, añadió mi madre. Wilson, que estaba en la llamada, no perdió la oportunidad, hermano, ¿en serio? ¿Lavaplatos? Yo aquí cerrando tratos con empresas, y tú fregando ollas. ¡Qué desperdicio! Colgué el teléfono con un nudo en la garganta, pero también con una rabia que me quemaba por dentro.
Iba a demostrarles que estaban equivocados. Durante los siguientes 3 años, trabajé como nunca antes. El restaurante donde empecé no era gran cosa, pero los dueños, una pareja mayor llamada Carmen y José, me trataron como a un hijo. Me enseñaron todo sobre el negocio, desde cómo elegir los mejores ingredientes hasta cómo tratar a los clientes. Yo no solo lavaba platos, ayudaba en la cocina, aprendía recetas, observaba cómo se gestionaba el lugar. Carmen siempre me decía, Mauricio, tienes talento. No te quedes solo fregando platos. Sus palabras eran lo opuesto a lo que escuchaba de mi familia, y me dieron fuerza para seguir. Y así pasaron 3 años trabajando fuerte. Hasta que un día, José me llamó a su oficina. Mauricio, queremos retirarnos. Este restaurante ha sido nuestra vida, pero ya no tenemos la energía. ¿Te gustaría quedártelo? Me quedé en shock. No tenía dinero para comprar un restaurante, pero José y Carmen confiaban en mí. Me ofrecieron un trato, podía pagarles poco a poco con las ganancias del negocio. Acepté sin pensarlo 2 veces. Me convertí en el dueño del restaurante a los 30 años. No fue fácil. Trabajaba de sol a sol, aprendiendo a ser jefe, manejando cuentas, contratando personal. Pero cada sacrificio valía la pena. Cambié el nombre del lugar a El Sabor de Mauricio y empecé a introducir mis propias recetas, mezclando sabores de mi país. El restaurante comenzó a crecer. Primero, los clientes locales se volvieron habituales. Luego, turistas empezaron a llegar por recomendaciones. En 2 años, El Sabor de Mauricio era uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad, y yo, el lavaplatos fracasado, era el dueño. Mientras tanto, seguía en contacto con mi familia. Cada vez que hablábamos, me preguntaban cómo iba mi vida de lavaplatos. Nunca les conté la verdad. No porque no quisiera, sino porque sabía que no me creerían. Seguían burlándose, diciendo que había desperdiciado mi vida, que Wilson era el exitoso, que yo nunca iba a cambiar. Mauricio, ¿cuándo vas a aceptar que no eres como tu hermano?, me decía mi madre. Yo solo sonreía al otro lado del teléfono. Sabía que algún día se comerían sus palabras. Un día, recibí un mensaje de mi madre, vamos a viajar a tu país con tu padre y Wilson. Queremos verte y conocer el país. Su tono era casual, pero yo sabía la verdad. No venían a apoyarme, venían a burlarse, a confirmar que seguían teniendo razón sobre mí. Querían verme fregando platos para reírse en mi cara. Decidí recibirlos en mi restaurante, pero no les dije que era mío. Quería ver sus caras cuando descubrieran todo. El día que llegaron, los cité en El Sabor de Mauricio. El restaurante estaba lleno, con mesas reservadas y un ambiente elegante. Había trabajado duro para que cada detalle fuera perfecto, luces cálidas, música suave, camareros impecables. Cuando entraron, los vi desde la entrada. Mi padre, con su camisa de siempre, mi madre, con un vestido que parecía nuevo, y Wilson, con esa pose de superioridad que nunca abandonaba. No reconocieron el nombre del restaurante, no hicieron la conexión. Para ellos, yo seguía siendo el lavaplatos. Los llevé a una mesa en el centro del salón. Apenas se sentaron, empezaron las burlas. ¿Qué se siente ser el mismo fracasado de siempre, Mauricio?, dijo mi padre con una risa sarcástica. Mi madre asintió, añadiendo, tú solamente eres el lavaplatos fracasado de la familia. Mira este lugar, tan bonito, y tú aquí, trabajando para otros. Wilson no se quedó atrás, hermano, yo gano $1000 al mes en mi nuevo puesto. ¿Cuánto te pagan por fregar platos? 100 euros. Los 3 rieron como si fuera el mejor chiste del mundo. No dije nada. Me limité a sonreír, una sonrisa que ellos interpretaron como sumisión, pero que en realidad era la calma antes de la tormenta. Dejé que hablaran, que se regodearan en su supuesta superioridad. Un camarero se acercó con una botella de vino tinto, un tempranillo de la casa que yo mismo había seleccionado de una bodega local. Sirvió las copas con elegancia, y mis padres y Wilson brindaron, alzando sus copas con aire triunfal. Por el éxito de Wilson, dijo mi padre, y mi madre añadió, y por nuestra familia, que siempre sale adelante. Yo apenas toqué mi copa, conteniendo una risa. $1000 al mes, decían, como si fuera una fortuna.
Mi restaurante generaba eso en un solo día, a veces en una sola noche. Pero seguí en silencio, esperando el momento perfecto. Ese momento llegó cuando Marlon, mi chef principal, se acercó a la mesa. Marlon era un hombre alto y robusto, con una barba perfectamente recortada y un uniforme blanco impecable que contrastaba con su piel morena. Su presencia imponía respeto, pero su sonrisa era cálida y profesional. Había sido mi mano derecha desde que tomé el control del restaurante, un amigo leal que creía en mi visión. Se inclinó ligeramente hacia mí, ignorando a los demás, y dijo con voz clara: «Jefe, sus platos están listos. Por favor, pasen a la mesa presidencial cuando deseen». El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo entero se hubiera detenido. Las copas de mis padres se deslizaron de sus manos, cayendo al suelo y rompiéndose en pedazos de cristal que brillaron bajo las luces. Wilson se quedó con la boca abierta, su rostro congelado en una expresión de incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. «Jefe», balbuceó mi padre, con los ojos abiertos como platos y las manos temblando sobre la mesa. «¿Qué está pasando aquí, Mauricio? ¿Qué significa esto?» Mi madre, pálida como el mantel, apenas pudo articular: Este restaurante es tuyo, ¿cómo?» Wilson, todavía en shock, se inclinó hacia mí, su voz temblorosa: «Desde cuando eres dueño de esto, tú eras lavaplatos, nos dijiste que fregabas platos». Sus palabras eran una mezcla de confusión y desesperación, como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. Me levanté de la mesa lentamente, ajustándome la chaqueta negra que llevaba puesta, una prenda elegante que había comprado para ocasiones especiales como esta. Los miré a los tres, uno por uno, dejando que el peso de mi mirada los aplastara. «Sí, fui lavaplatos», dije, con una voz tranquila pero firme. «Empecé fregando platos en este mismo restaurante, mientras ustedes se reían de mí al otro lado del teléfono. Pero mientras ustedes me llamaban fracasado, yo aprendí, trabajé, y construí esto». Hice un gesto amplio con la mano, abarcando el restaurante lleno de clientes satisfechos, los camareros moviéndose con precisión, las paredes decoradas con reseñas enmarcadas de críticos gastronómicos. Luego señalé una placa dorada en la pared, reluciente bajo la luz, la estrella Michelin que habíamos ganado el año pasado, un reconocimiento que convirtió El Sabor de Mauricio en el mejor restaurante de la ciudad. «Este es mi restaurante. Y no solo eso, es de los mejores del país». Sus caras eran un poema, una mezcla de incredulidad, vergüenza y un atisbo de arrepentimiento que no podían ocultar. Mi padre intentó hablar, pero solo salió un murmullo incoherente. Mi madre se cubrió la boca con la mano, como si quisiera esconder su humillación. Wilson, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta arrogante. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. «¿Saben cuánto gano?», continué, mirándolos fijamente, dejando que cada palabra se clavara como un dardo. 100 veces más que los $1000 de Wilson. Mientras ustedes me despreciaban, yo creaba un imperio y ¿saben qué? No necesito su aprobación. Nunca la necesité». El silencio volvió a apoderarse de la mesa. Mis padres y Wilson se miraron entre sí, buscando una forma de procesar lo que acababan de escuchar. Yo, por mi parte, sentía una satisfacción profunda, una justicia que había esperado durante años. Había llegado el momento de devolverles todo el dolor que me habían causado, y apenas estaba comenzando. Los llevé a la mesa presidencial, donde servimos los mejores platos del menú. Comieron en silencio, sin saber qué decir. Intentaron cambiar de tema, halagarme, tratarme como si de repente fuera alguien importante. «Mauricio, siempre supimos que tenías potencial», dijo mi madre, con una sonrisa forzada. Mi padre asintió: «Hijo, estamos orgullosos de ti». Wilson, todavía aturdido, murmuró algo sobre querer aprender de mí. Me contuve para no soltar una carcajada. Era patético ver cómo habían pasado de humillarme a adularme en cuestión de minutos. Los mismos que me llamaban fracasado ahora actuaban como si siempre hubieran creído en mí. Los dejé hablar, disfrutando del espectáculo mientras bebía un sorbo de mi copa de vino tinto. No dije nada, solo los observé, dejando que sus palabras vacías llenaran el silencio. Cuando terminamos de comer, los platos vacíos apilados frente a ellos como evidencia de la comida de lujo que acababan de disfrutar, hice una señal a uno de mis meseros, Javier, un chico joven con una sonrisa amable pero profesional. «Javier, tráiganle la cuenta a los clientes»,
dije, manteniendo un tono calmado pero con una sonrisa que no podía ocultar mi satisfacción. La reacción fue inmediata. Mi madre dejó caer su tenedor, que chocó contra el plato con un sonido metálico. «¿Nos vas a cobrar?», exclamó, su voz temblando de indignación. «Mauricio, somos tu familia, ¿cómo se te ocurre?». Mi padre, con el rostro enrojecido, añadió, «Esto es una falta de respeto, hijo, ¿en serio nos vas a tratar como a cualquier cliente?». Wilson, siempre el más arrogante, se cruzó de brazos y dijo, «Pensé que eras mejor que esto, hermano, cobrarle a tu propia sangre». Me recosté en mi silla, cruzando los brazos, y los miré uno por uno. «Familia», dije, con una ceja levantada. Qué curioso. Cuando era lavaplatos, no era parte de la familia. Era el fracasado, el que no servía para nada. Me llamaban perdedor, se reían de mí, me comparaban con Wilson y sus $1000 al mes y ahora, de repente, soy su hijo, su hermano. No, gracias. No quiero pertenecer a una familia de fracasados que solo valora a alguien cuando tiene dinero. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Javier regresó con la cuenta, presentada en una elegante carpeta de cuero. La coloqué en el centro de la mesa, y cuando mi madre la abrió, sus ojos se abrieron como platos. «Esto es una fortuna», balbuceó, pasando la cuenta a mi padre. Él la miró, tragó saliva y murmuró, «Mauricio, no traemos tanto dinero en efectivo». Wilson, intentando mantener su fachada del exitoso, añadió, yo podría transferir algo, pero no ahora mismo. «Esto es ridículo, ¿cuánto puede costar una cena?». Me reí, una risa genuina que resonó en la mesa. «¿No que eras el gran empresario, Wilson, $1000 al mes y no puedes pagar una simple cena?». «Qué vergüenza. Hablabas tanto de tu éxito, y ahora no tienes ni para cubrir la cuenta de tu familia». Sus rostros eran un espectáculo. Mi madre, con las manos temblorosas, intentaba encontrar palabras. Mi padre, furioso, golpeó la mesa con el puño. «Esto es una humillación, Mauricio, eres un desagradecido», gritó. Wilson, por primera vez en su vida, parecía pequeño, sin esa arrogancia que siempre llevaba como armadura. «No puedes hacernos esto», dijo, casi suplicando. Pero yo ya no era el Mauricio que se dejaba pisotear. «Oh, claro que puedo», respondí. «Pero soy justo. Si no tienen dinero, hay otra forma de pagar. En la cocina hay un montón de platos sucios esperando, ¿quieren trabajar para saldar la cuenta?». El pánico en sus ojos era casi palpable. «Lavar platos», exclamó mi madre, como si le hubiera pedido que limpiara las calles. «Mauricio, por favor, no nos hagas esto». Mi padre intentó negociar, «Hijo, podemos arreglar esto de otra forma, cuando regresemos a casa». Pero yo no cedí. «No hay negociación», dije, levantándome de la mesa. «O pagan, o trabajan. Ustedes eligen». No tenían opción, y lo sabían. Los llevé a la cocina, donde el bullicio de los cocineros y el vapor de las ollas llenaban el aire. Mis empleados, que ya conocían la historia de mi familia por las veces que les conté mis frustraciones, nos miraron con curiosidad. «Estos son los nuevos lavaplatos del día», anuncié, y una risa colectiva estalló entre el personal. Marlon, mi chef principal, se acercó y susurró, «Jefe, esto es épico». Sonreí y asentí. Ver a mis padres y a Wilson fregando platos fue una imagen que nunca olvidaré. Mi madre, con su vestido nuevo ahora cubierto por un delantal manchado, intentaba mantener la compostura mientras restregaba una sartén. Mi padre, gruñendo, apilaba platos con torpeza, claramente humillado. Wilson, el de exitoso, tenía las mangas de su camisa remangadas y el rostro rojo de vergüenza mientras un ayudante de cocina le pasaba más platos sucios. Mis empleados no podían contener las risas, y yo, apoyado contra la pared con una copa de vino en la mano, supervisaba con una sonrisa. «Sigan así, que aún hay más en el fregadero», dije, y las risas se intensificaron. Horas después, cuando la cocina estaba impecable y la cuenta pagada con su trabajo, los tres se acercaron a mí, exhaustos y humillados. Mi madre, con lágrimas en los ojos, fue la primera en hablar. «Mauricio, nos equivocamos», dijo, su voz quebrándose. «Por favor, perdónanos.
No sabíamos todo lo que habías logrado. Mi padre, con la cabeza gacha, añadió, hijo, cometimos un error. Estamos orgullosos de ti, de verdad. Wilson, que siempre había sido el más orgulloso, murmuró, eres mi hermano, Mauricio. No queríamos hacerte sentir mal. Dame otra oportunidad. Sus palabras eran un eco vacío, una súplica desesperada para salvar las apariencias. Los miré fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Durante años, sus palabras me habían aplastado, me habían hecho dudar de mí mismo. Cada burla, cada comparación, cada fracasado que me lanzaron se había clavado en mi corazón. Pero ahora, parado en mi restaurante, rodeado de mi éxito, sus disculpas no significaban nada. ¿Saben qué?, dije, con una calma que los hizo retroceder. Cuando era nadie, me trataron como basura. Me hicieron sentir que no valía nada, que nunca sería como Wilson. ¿Ahora que tengo éxito, de repente soy su familia? No. No quiero gente como ustedes en mi vida. No los necesito, y nunca los necesité. Sus rostros se descompusieron. Mi madre intentó tocarme el brazo, pero me aparté. Mauricio, por favor, suplicó. Pero yo ya había tomado mi decisión. No vuelvan a buscarme, dije, señalando la puerta. Cuando era el lavaplatos, no existía para ustedes. Ahora que soy el dueño de este lugar, no me interesa su orgullo. Váyanse. Los acompañé a la salida, y cuando la puerta de cristal se cerró detrás de ellos, sentí un peso levantarse de mis hombros. Corté todo contacto con mi familia. Fue una decisión dolorosa, pero liberadora. Por primera vez en mi vida, me sentía libre. Había construido el sabor de Mauricio con mis propias manos, y nadie podía quitarme eso. El restaurante siguió creciendo, atrayendo a críticos gastronómicos, celebridades y turistas de todo el mundo. La estrella Michelin en la pared era solo el comienzo. Yo, Mauricio, el lavaplatos fracasado, me había convertido en un hombre que no necesitaba la aprobación de nadie. Suscríbete para más historias diarias.